Primer ensayo sobre la población, escrito de Robert Thomas Malthus. Capítulo 7. Merced a la particular atención prestada a limpieza urbana, parece que por fin la peste haya sido expulsada de Londres, pero no es improbable que entre las causas secundarias que producen las epidemias y periodos agudos de enfermedades figuren el hacinamiento de la población y su alimentación malsana e insuficiente. Me ha inspirado esta observación el examen de algunas tablas de Mr. Suchmilch, extractadas por el Dr. Price en una de sus notas al Postscriptum de la controversia respecto a la población de Inglaterra y País de Gales. Estas tablas son consideradas como muy correctas, y si tuviesen un carácter más general, contribuirían considerablemente a esclarecer las diferentes maneras de reducirse la población y evitar un crecimiento excesivo y superior al aumento de las subsistencias en cualquier país. Extractaré una parte de estas tablas con los comentarios del Dr. Price. En el Reino de Prusia y en el Ducado de Lituania. Promedio anual. 10 años hasta 1702. Nacimientos 21.963. Entierros 14.718. Matrimonios 5.928. Proporción de nacimientos sobre matrimonios 37 sobre 10. Proporción nacimientos sobre entierros 150 sobre 100. Promedio anual de 5 años hasta 1716, nacimientos 21.602, entierros 11.984, matrimonios 4.968, proporción de nacimientos sobre matrimonios 37 sobre 10, proporción de nacimientos sobre entierros 180 sobre 100. Promedio anual 5 años hasta 1756. Nacimientos 28.392. Entierros 19.154. Matrimonios 5.599. Proporción de nacimientos sobre matrimonios 50 sobre 10. Proporción nacimientos sobre entierros 148 sobre 100. En 1709 y 1710, la peste se llevó a 247.733 habitantes de este país, y en 1736 y 1737 hubo varias epidemias que también impidieron el aumento de la población. Se puede observar que la proporción más elevada entre nacimientos y entierros se produjo en los 5 años que siguieron a la Gran Peste. En el Ducado de Pomerania, promedio anual 6 años hasta 1702, nacimientos 6.540, entierros 4.647, matrimonios 1.810, proporción de nacimientos sobre matrimonios 36 sobre 10, proporción de nacimientos sobre entierros 140 sobre 100. Promedio anual 6 años hasta 1708. Nacimientos 7.455. Entierros 4.208. Matrimonios 1.875. Proporción de nacimientos sobre matrimonios 39 sobre 10. Proporción de nacimientos sobre entierros 177 sobre 100. Promedio anual 6 años hasta 1726, nacimientos 8.432, entierros 5.627, matrimonios 2.131, proporción de nacimientos sobre matrimonios 39 sobre 10, proporción de nacimientos sobre entierros 150 sobre 100. Promedio anual 4 años hasta 1756. Nacimientos 12.767.
Entierros 9.281, matrimonios 2.957, proporción de nacimientos sobre matrimonios 43/10, proporción de nacimientos sobre entierros 137/100. En este caso, la población parece haber llegado casi a duplicarse en 56 años, al no haber padecido ninguna epidemia de importancia susceptible de interrumpir el crecimiento. Pero los 3 años que siguieron al último periodo considerado, hasta 1759, fueron años en los que abundaron tanto las enfermedades que decayeron los nacimientos a 10.229 y se elevó el número de entierros a 15.068. No es probable que en este caso el número de habitantes haya crecido con más rapidez que los alimentos y servicios precisos para garantizar a salud pública. La masa de la población se hubiera visto en este supuesto condenada a una vida más dura, hacinada en alojamientos cada vez más reducidos e inadecuados, y no es ciertamente improbable que estas hayan sido algunas de las causas naturales que produjeron esos 3 años de mortandad. Estas causas pueden producir tales efectos sin que la población del país afectado, considerada en valor absoluto, tenga que ser particularmente elevada y vivir en hacinamiento. Incluso en un país de escasa población, si ésta crece antes que aumenten las provisiones y de que se construyan más viviendas, los habitantes sufrirán inevitablemente la falta de alimentos y la carencia de superficie habitable. Si durante los 8 o 10 años próximos los matrimonios ingleses fuesen más prolíficos, o incluso si hubiese un mayor número de matrimonios que lo normal, sin que aumentase el número de viviendas disponibles, en vez de 5 o 6, serían 7 u 8 las personas hacinadas en cada cabana. Y esto, añadiendo a las dificultades de una vida cada vez más dura, tendría probablemente un efecto muy desfavorable sobre la salud de la gente humilde. En Neumark de Brandenburgo, promedio anual 5 años hasta 1701, nacimientos 5.433, entierros 3.483, matrimonios 1.436, proporción de nacimientos sobre matrimonios 37/10, proporción de nacimientos sobre entierros 155/100, promedio anual 5 años hasta 1726, nacimientos 7.012, entierros 4.254, matrimonios 1.713, proporción de nacimientos a matrimonios 40/10, proporción de nacimientos sobre entierros 164/100, promedio anual 5 años hasta 1756, nacimientos 7.978, entierros 5.567, matrimonios 1.891, proporción de nacimientos sobre matrimonios 42.000/10, proporción de nacimientos sobre entierros 143.000/100. Las epidemias prevalecieron durante 6 años, desde 1736 a 1741, frenando el crecimiento de la población. En el Ducado de Magdeburgo, promedio anual 5 años hasta 1702, nacimientos 6.431, entierros 4.103, matrimonios 1.681, proporción de nacimientos sobre matrimonios 38/10, proporción de nacimientos sobre entierros 156/100, promedio anual 5 años hasta 1717, nacimientos 7.590, entierros 5.335, matrimonios 2.076, proporción de nacimientos sobre matrimonios 36.000/10, proporción de nacimientos sobre entierros 142/100, promedio anual 5 años hasta 1756, nacimientos 8.850, entierros 8.069,
Matrimonios 2193. Proporción de nacimientos sobre matrimonios 40/10. Proporción de nacimientos sobre entierros 109/100. Los años 1738, 1740, 1750 y 1751 fueron particularmente cargados de enfermedades. Para una mayor información sobre este tema, consúltese las tablas de Mr. Suchmilch. Los extractos que he tomado son suficientes para mostrar la reaparición, aunque en periodos irregulares, de las épocas en que abundaban las enfermedades, y parece muy probable que la escasez de espacio y de alimentos haya sido una de las principales causas que las han motivado. Se desprende de estas tablas que la población de estos países creció a un ritmo tal vez excesivo para estados ya viejos, y eso a pesar de las rachas de enfermedades que prevalecieron durante ciertos años. Sin duda, el cultivo mejoraba, y esto era un estímulo al matrimonio, pues los obstáculos al crecimiento de la población parecen haber sido entonces más bien de tipo positivo que de tipo preventivo, cuando ante la perspectiva de una creciente abundancia en un país determinado, la fuerza represiva de la población queda, en cierta medida, eliminada. Lo más probable es que los efectos de estas circunstancias se hagan aún sentir muchos años después de que la causa de todo ello haya cesado. O, para ser más concreto, cuando la creciente producción de un país y la creciente demanda de trabajo mejoren de tal manera las condiciones del jornalero que éste se sienta animado a contraer matrimonio, es probable que la costumbre de casarse joven continuará incluso cuando la población del país haya rebasado la incrementada producción, apareciendo entonces los periodos de enfermedad y epidemias, como consecuencia natural e incluso necesaria. Pienso, por tanto, que aquellos países donde en ocasiones las subsistencias aumentan a un ritmo suficiente para ser un estímulo al aumento de la población, pero no para responder a todas sus exigencias, son más propicios a las periódicas epidemias que aquellos cuya población se mantiene al nivel de la producción media. Pero probablemente la observación contraria podría también aparecer justa. En los países sometidos a enfermedades periódicas, el aumento de la población o el exceso de los nacimientos sobre los entierros será mayor durante los intervalos entre estos periodos que lo usual, caeteris paribus, en países menos expuestos a estos desórdenes. Si la población media de Egipto y Turquía se ha mantenido casi estacionaria durante todo el siglo pasado, es probable que en los intervalos entre sus plagas periódicas los nacimientos deben haber superado a los entierros en mayor proporción que en países como Inglaterra y Francia. La proporción media de nacimientos a entierros en un país para un periodo de 5 a 10 años no nos ofrece, pues, un criterio adecuado para juzgar los progresos efectivos de su población. Esta proporción refleja ciertamente el ritmo de crecimiento durante esos 5 o 10 años, pero no podemos, ni mucho menos, deducir cuál fue el ritmo de crecimiento en los 20 años anteriores, ni cuál será en los 20 años siguientes. El Dr. Price observa que Suecia, Noruega, Rusia y el Reino de Nápoles tienen una población en rápido crecimiento, pero los extractos de los registros que nos da no abarcan periodos suficientemente prolongados para que este hecho quede establecido. Es muy probable, sin embargo, que Suecia, Noruega y Rusia tengan una población que esté creciendo, pero no al ritmo que se desprende de la proporción de nacimientos a entierros durante los breves periodos considerados por el Dr. Price. Durante un periodo de 5 años, terminado en 1777, la proporción de nacimientos a entierros en el Reino de Nápoles era de 144 a 100. Mas existen motivos para suponer que esta proporción indicaría un aumento mucho mayor del que se encontraría que ha tenido verdaderamente lugar en aquel reino durante un periodo de 100 años. El Dr. Short comparó los registros civiles de muchos pueblos y ciudades mercantiles de Inglaterra correspondientes a 2 periodos, el primero abarcado desde la época de la reina Isabel hasta mediados del siglo pasado y el segundo desde diversos años de finales del siglo pasado hasta la mitad del siglo actual.
Comparando estos extractos, se observa que en el primer periodo los nacimientos superaron a los entierros en la proporción de 124 a 100, mientras en el segundo la proporción fue solamente de 111 a 100. El Dr. Price piensa que los registros del primer periodo no son muy fidedignos, pero que probablemente en este caso las proporciones que arrojan no son incorrectas. Por lo menos existen varios motivos para suponer que el exceso de nacimientos respecto a los entierros sería superior en el primer periodo. Dentro del natural progreso de la población en cualquier país, la extensión de tierra fértil puesta en cultivo será caeteris paribus, lógicamente superior en los primeros periodos que en los ulteriores, y un aumento proporcionalmente mayor de la producción anual será invariablemente seguido de un aumento proporcionalmente mayor de la población. Pero aparte de esta importante causa, que justificaría un mayor exceso de nacimientos sobre las defunciones al final del reinado de la reina Isabel que a mediados de este siglo, no puedo menos de pensar que los ocasionales estragos de la peste en el primer periodo han debido tener cierta tendencia a incrementar esta diferencia. Si se hubiese tomado los valores medios correspondientes a periodos de 10 años en los intervalos entre los retornos de la peste, o si se hubiesen eliminado del cálculo por su carácter accidental los años azotados por esta terrible enfermedad, los registros civiles nos darían, sin duda, una proporción de nacimientos a entierros mucho más elevada de la que corresponde al crecimiento medio real de la población. En los años que siguieron inmediatamente a la Gran Peste de 1666, es probable que el exceso de nacimientos sobre los entierros fuese muy superior a lo normal, particularmente si damos por buena la opinión del Dr. Price, según la cual la población de Inglaterra era mayor en los tiempos de la Revolución, tan solo 22 años después de la Gran Peste, que en la actualidad. En 1693 el señor King determinó la proporción de nacimientos a entierros en la totalidad del reino, Londres excluido, en 115 a 100. El Dr. Short establece esta proporción a mediados de este siglo en 111 a 100, incluyendo a Londres. En Francia, esta proporción era a los 5 años anteriores a 1774 de 117 a 100. Suponiendo que estas cifras no se alejan demasiado de la realidad y que las variaciones que puedan registrar estas proporciones en algunos periodos no sean muy importantes, observaremos que las poblaciones de Francia y de Inglaterra se han acomodado perfectamente al nivel medio de la producción de cada país. El desaliento provocado por las dificultades para el matrimonio, las viciosas costumbres que esto acarrea, las guerras, el lujo, la despoblación silenciosa pero evidente de las grandes urbes, las habitaciones demasiado angostas y la alimentación insuficiente de muchas gentes pobres evitan que la población rebase los medios de subsistencia, y si se me permite utilizar una expresión que sin duda a primera vista parecerá extraña, hacen innecesarias las grandes y devastadoras epidemias que eliminen la población sobrante. Si una peste arrolladora exterminase a 2 millones de ingleses y a 6 millones de franceses, no cabe la menor duda de que, una vez superada la terrible conmoción sufrida por la población, la proporción de nacimientos a entierros sería muy superior a la actual, tanto en un país como en el otro. En Nueva Jersey, la proporción de nacimientos a entierros, tomando el promedio de los 7 años que terminan en 1743, fue de 300 a 100. En Francia e Inglaterra, la proporción más elevada que se haya alcanzado es de 117 a 100. Por muy grande y sorprendente que sea esta diferencia, no creo que nuestro asombro deba llevarnos a atribuirla a una milagrosa intervención divina. Sus causas no son ni remotas, ni ocultas, ni misteriosas. Están a nuestro alcance, en torno nuestro y abiertas a la curiosidad de cualquier mente investigadora. De acuerdo con el espíritu filosófico más liberal, está el suponer que no cae una sola piedra ni crece una sola planta sin la acción inmediata del poder divino. Pero sabemos por experiencia que estas operaciones de lo que llamamos la naturaleza se han producido casi invariablemente según unas leyes fijas.
Y, desde que el mundo existe, las causas del crecimiento y de la merma de la población han sido probablemente tan constantes como cualquiera de las leyes de la naturaleza que conozcamos. La pasión entre los sexos parece haber sido tan invariable en todas las épocas que puede ser considerada en términos matemáticos como una cantidad dada, la gran ley de la necesidad, que impida un crecimiento de la población en cualquier país desproporcionado a las subsistencias que puedan ser producidas o adquiridas. Es para nosotros una ley tan clara, tan evidente para nuestro sentido lógico y tan totalmente confirmada por la experiencia de todos los tiempos que no podemos ponerla en duda ni un solo instante. Cierto es que los diferentes métodos adoptados por la naturaleza para impedir o reprimir el exceso de población no aparecen tan seguros ni tan regulares. Pero aunque no podamos predecir siempre el método, lo que sí podemos es predecir el hecho. Si la proporción entre nacimiento y entierros durante unos años refleja un incremento de la población muy superior, proporcionalmente al aumento de la producción del país o adquirida, podemos tener la certidumbre de que, a menos de haber emigrado, las defunciones pronto rebasarán a los nacimientos. Por lo tanto, el aumento registrado durante esos breves años no puede ser considerado como el aumento medio real de la población del país. Si no hubiese otras causas de despoblación, los países se verían, sin duda alguna, sometidos a periódicas pestilencias y hambres. El único criterio seguro para apreciar un aumento real y permanente de la población de un país es el incremento de los medios de subsistencia. Incluso este criterio puede ser objeto de ciertas ligeras variaciones, pero son variaciones que podemos fácilmente apreciar. En algunos países la población parece haber sido forzada, es decir, que la gente ha sido acostumbrada gradualmente a vivir con raciones alimenticias reducidas al mínimo. Estos países habrán conocido periodos en los cuales la población crecía permanentemente sin que aumentaran los medios de subsistencia. China parece ser un ejemplo típico. Si nos fiamos de la información que recibimos de aquel país, las clases inferiores de la población, acostumbradas a vivir con la menor cantidad posible de alimentos, aceptarían con gusto cualquier basofia que los obreros europeos no comerían aunque estuviesen muriéndose de hambre. La ley china que autoriza a los padres a abandonar a los niños ha tenido como principal consecuencia el forzar el aumento de la población. Una nación en estas condiciones tiene necesariamente que estar sujeta a hambres. Cuando un país tiene una población tan abundante en relación con los medios de subsistencia que la producción media es apenas suficiente para mantener en vida a sus habitantes, cualquier deficiencia debida a una mala cosecha tiene repercusiones fatales. Es probable que la extrema frugalidad de los hindúes contribuya en cierta medida a las terribles hambres del Indostán. En América, donde la retribución del trabajo es actualmente tan generosa, las clases inferiores pueden reducir considerablemente su nivel de vida a los años de escasez, sin que esto suponga para ellos una gran calamidad. El hambre allí parece casi inconcebible. Se puede prever que con el aumento de la población de América, los trabajadores serán eventualmente retribuidos con mucha menos liberalidad. En este caso, el número de habitantes seguirá creciendo de manera permanente, sin aumento proporcional de los medios de subsistencia. En los diferentes estados de Europa, donde prevalecen costumbres tan diversas de país a país, la proporción entre el número de habitantes y la cantidad de alimentos consumida tiene que ser muy variable. Los trabajadores del sur de Inglaterra están tan acostumbrados a comer pan de fina harina de trigo que prefieren pasar verdadera hambre antes que someterse a la forma de vida de los campesinos escoceses. Tal vez con el tiempo y bajo la constante presión de la dura ley de la necesidad, se vean reducidos a una vida análoga a la de las clases inferiores de China, lo cual permitiría al país, con la misma cantidad de alimento, sostener a una población mayor. Pero este cambio será siempre sumamente difícil y, según la esperanza de todo amante de la humanidad, inútil. Nada es hoy día tan común como oír que hay que estimular el aumento de la población.
Si la tendencia de la sociedad al crecimiento es tan grande como lo vengo pretendiendo, puede parecer extraño que este crecimiento no aparezca cuando es repetidamente solicitado. La verdadera razón es que este estímulo a incrementar la población se desarrolla sin preparar los fondos necesarios para sostenerlo. Auméntese la demanda de obreros agrícolas promoviendo el cultivo, incrementando de esta suerte la producción del país y mejorando la situación del labrador, y desaparecerán todas las aprensiones ante el correspondiente aumento de la población. Todo intento de alcanzar este propósito por cualquier otro medio es vicioso, cruel y tiránico, y en una situación que goce de una tolerable libertad está, además, condenado al fracaso. Es posible que forzar un aumento de la población sea aparentemente ventajoso para los gobernantes y los ricos de un estado, ya que esto permite reducir el precio del trabajo y por ende los gastos militares y navales y los costes de producción destinados a los mercados exteriores. Pero todo intento de este género debe ser observado con la máxima atención e impugnado con toda energía por los amigos de los pobres, particularmente cuando se presenta bajo el engañoso disfraz de la caridad y con la probabilidad de ser acogida gracias a ello con alegría y cordialidad por la gente humilde. Yo absuelvo totalmente al señor Pitt de toda siniestra intención al introducir en su proyecto de ley sobre los pobres la cláusula por la que se concede un chelín semanal a los trabajadores por cada hijo que tenga por encima de 3. Confieso que antes de la presentación de este proyecto al Parlamento, e incluso durante un cierto tiempo después, pensé que esta regulación sería altamente beneficiosa. Pero desde entonces he reflexionado mucho sobre esta cuestión, llegando al convencimiento de que si su propósito es mejorar la suerte de los pobres, lo que va a conseguir será precisamente lo contrario de lo que se propone. No observo en esta ley la menor tendencia a incrementar la producción del país, pero sí a aumentar la población. La consecuencia necesaria e inevitable no puede ser otra sino la destrucción de una misma cantidad de productos en un mayor número de partes y, por tanto, que con el trabajo de un día se comprará una cantidad menor de provisiones y empeorará, por consiguiente, la situación de los necesitados. He mencionado algunos casos en los que la población puede aumentar de manera permanente sin que haya un incremento proporcional de los medios de subsistencia, pero es evidente que la discrepancia en diferentes estados entre la cantidad de alimentos y el número de personas que se nutren de ellos no pueden pasar de un cierto valor límite. En cualquier país en el que la población no está decreciendo en valor absoluto, la cantidad de alimentos disponibles debe ser suficiente para mantener y reproducir la raza de los trabajadores. En igualdad de las demás circunstancias se puede afirmar que la población de un país está en función de la cantidad de alimentos humanos que produce y su felicidad, determinada por la generosidad con la cual estos alimentos son distribuidos o, lo que viene a ser lo mismo, por la cantidad de productos que el trabajo de un día es susceptible de adquirir. Los países trigueros tienen mayor población que los ganaderos y los productores de arroz mayor que los trigueros. Las tierras de Inglaterra no son adecuadas para el cultivo de arroz, pero sí pueden dar patatas, y el doctor Adam Smith observa que si las patatas se convirtiesen en la hortaliza favorita de las gentes humildes, y si la misma extensión de tierras que la que hoy produce trigo fuese dedicada al cultivo de la patata, el país podría soportar una población mucho mayor y en la práctica acabaría muy pronto teniendo que hacerlo. La felicidad de un país no depende en absoluto de si es pobre o rico, joven o viejo, abundante o escasamente poblado. Depende de la rapidez de su crecimiento, del grado en el que el aumento anual de su producción de alimentos se aproxima al libre crecimiento anual de su población. Esta aproximación es siempre mayor en las nuevas colonias, donde la laboriosidad y la técnica de un país viejo son aplicadas a las tierras baldías y fértiles de uno nuevo. En otros casos, la juventud o vejez de un estado no es, en este aspecto, de mucha importancia. Es probable que los alimentos de Gran Bretaña se repartan hoy entre los habitantes con la misma abundancia que hace 2000, 3000 o 4000 años.
Y existen motivos para pensar que tanto los pobres y poco habitadas regiones montañosas de Escocia como la rica y populosa provincia de Flandes sufren de los mismos males causados por el exceso de población. Supongamos un pueblo que jamás haya sido invadido por otro más avanzado y que se haya ido civilizando siguiendo el curso natural de su desarrollo, desde el momento en que su producción pudiese considerarse como igual a uno hasta aquel en que pudiese considerarse como igual a 1.000.000, o sea, en el transcurso de muchos siglos, no habrá habido ni un solo periodo en el que se pudiera decir que la masa de la población estuviese libre de las penas que directa o indirectamente ocasiona la escasez de alimentos. En todos los estados de Europa, y desde que tenemos datos de ellos, millones y millones de existencias humanas han dejado de existir por esta simple causa. Aunque, quizás en algunos de estos estados, el hambre no se haya manifestado jamás en forma generalizada. El hambre parece ser el último y el más terrible recurso de la naturaleza. La fuerza de crecimiento de la población es tan superior a la capacidad de la tierra de producir el alimento que necesita el hombre para subsistir, que la muerte prematura en una u otra forma debe necesariamente visitar a la raza humana. Los vicios humanos son agentes activos y eficaces de despoblación, son la vanguardia del gran ejército de destrucción y muchas veces ellos solo terminan esta horrible tarea. Pero si fracasan en su labor exterminadora, son las enfermedades, las epidemias y la pestilencia quienes avanzan en terrorífica formación, cegando miles y aún decenas de miles de vidas humanas. Si el éxito no es aún completo, queda todavía en la retaguardia como reserva el hambre, ese gigante ineludible que de un solo golpe nivela la población con la capacidad alimenticia del mundo. Todo indignador concienzudo de la historia de la humanidad reconocerá que en todas las épocas y en todos los estados en los que el hombre ha existido o actualmente existe, el crecimiento de la población está necesariamente limitado por los medios de subsistencia. La población crece invariablemente cuando aumentan los medios de subsistencia y la superior fuerza de crecimiento de la población es contenida por la miseria y el vicio para que la población efectiva se mantenga al nivel de los medios de subsistencia.